Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del graffiti, pero en un sitio y una época muy concretos. Vallecas, Madrid, entre los 80 y mediados de los 90. Eso es, y lo haremos analizando una tesis doctoral muy interesante que se sumerge en todo ese movimiento. La idea es entender un poco qué pasaba por la cabeza de esos chavales, cómo fue cambiando su arte, su estilo en este barrio. Y bueno, ¿qué nos dice todo esto de la expresión urbana que nace un poco al margen, ¿no?, de lo oficial? Exacto. Y para empezar, lo primero que destaca la tesis es que Vallecas no era un sitio cualquiera, ¿eh? Claro. Tiene una identidad muy fuerte de barrio obrero, mucha historia de lucha social, incluso ese orgullo de barrio, el nacionalismo vallecano que se decía a veces. Ajá. Y todo eso hizo que el graffiti allí no fuera solo, digamos, copiar lo de Nueva York. Había algo más, algo propio. Hablando de eso propio, antes de que llegara fuerte la influencia del hip hop, hubo una figura que sonará a muchos: Muelle. Muelle. Sí. Su estilo era distinto, ¿verdad? No era lo típico que asociamos ahora al graffiti neoyorquino. Totalmente diferente. Muelle y los que llamaban flecheros fueron como la primera oleada de aquí. ¿Flecheros? Sí, por las flechas que añadían al final de sus firmas. Las firmas de Muelle eran eso, firmas muy reconocibles, casi como logotipos. No iban tanto a la letra compleja, sino a repetir esa marca, a estar por todas partes. O sea, buscar la omnipresencia. Justo. Su fama en Madrid fue, enorme. Un fenómeno antes del graffiti hip hop que conocemos hoy. Entendido. Una especie de marca personal por todo Madrid. Pero claro, luego a mediados de los 80, la cosa cambia con la llegada de la cultura hip hop. Sí, ahí llega el bombazo, digamos. Películas como Style Wars, Wild Style. Clásicos. Claro. Y gente que viajaba, la propia música. Todo eso trae una estética nueva, otra filosofía. Y ahí es cuando surgen las crews, los grupos. Exacto. La tesis habla mucho de esto, de grupos como los PTB, los CCB. Se organiza la cosa. Empieza la competición, ¿sabes? Por pintar trenes, muros grandes. La visibilidad. Eso es. Y el estilo se vuelve más complejo. Llegan las piezas, que son esos grafitis más elaborados, con color, técnica. Ya no es solo la firma. Ahí entra gente como Suso 33, por ejemplo. Sí, Suso 33 y otros muchos empiezan a destacar en esa época, ya con el estilo hip hop. ¿Qué había detrás? ¿Solo pintar el nombre y ya está? ¿Qué va? La tesis apunta a varias cosas. Por un lado, sí, la fama, el reconocimiento entre ellos, el getting up, que te vieran. Claro. Pero también la adrenalina, ¿no? El rollo de hacerlo de forma ilegal, el riesgo. Y muy importante, la autoafirmación. ¿En qué sentido? Pues como expresión artística tuya, personal, y también como un sentimiento de pertenecer a algo, a un grupo con sus propias reglas, al margen del sistema. Una especie de código propio. Eso, la ley de la calle, que dice la tesis. Era una forma de dejar tu huella, de decir, existo, en un entorno que igual sentías que te ignoraba o te era hostil. Claro, pero esa idea de dejar tu marca en el espacio público, pues choca. Choca con cómo lo ve la mayoría de la gente y, por supuesto, con las autoridades. Totalmente. Y esa tensión es un eje del análisis. Por un lado, la visión del graffiti como vandalismo puro y duro. La persecución policial, imagino. Sí, la tesis documenta hasta brigadas policiales específicas anti-graffiti. Pero por otro lado, también intentos de controlarlo o asimilarlo desde las instituciones. ¿Cómo? Concursos y cosas así. Sí, encargos pagados, concursos, darles muros legales para pintar. O incluso castigos de limpiar lo pintado, como para dar ejemplo. Pero eso es curioso, porque si parte de la gracia era la transgresión, lo ilegal, al intentar meterlo en cintura no se perdía algo. Justo. Esa es una paradoja interesante que se ve. Al intentar institucionalizarlo, a veces se diluía ese punto rebelde, ¿no? Ese espíritu más espontáneo que tenía en su origen, sobre todo en un sitio como Vallecas. Entonces, resumiendo un poco, este análisis nos pinta un cuadro del grafiti en Vallecas que va mucho más allá del simple vandalismo. Desde luego, vemos una cosa compleja, con raíces de aquí, como los flecheros, pero que también recoge influencias de fuera, como el hip hop, y con motivaciones muy profundas de los jóvenes. La identidad, el arte, la vida en un barrio con mucho carácter. Exacto. Es como un pequeño universo donde se cruza el arte urbano, la sociología, la identidad juvenil, el conflicto social.
todo en un lugar y un momento muy definidos. Y para terminar, nos deja una pregunta interesante en el aire, creo yo. Esta tesis lo que hace es estudiar, preservar, analizar algo que era, por definición, fugaz, clandestino. Efímero. Eso. ¿Cómo cambia nuestra forma de verlo el hecho de convertirlo en objeto de estudio académico cuando quizá parte de su esencia era precisamente estar fuera de todo eso, de lo oficial, de lo que perdura? Buena reflexión. Sí, señor. Da que pensar sobre cómo miramos estas expresiones culturales que nacen en los márgenes.